La historia de Elena y Daniel no había comenzado en un penthouse con vistas a la ciudad, sino en un pequeño departamento de una recámara que olía a café y a sueños. Eran novios de la universidad, dos almas unidas por un amor tan feroz como sus ambiciones. Mientras Daniel, un genio de la programación, pasaba noches en vela construyendo el software que se convertiría en el corazón de su imperio, Elena era su ancla y su motor. Trabajaba en dos chambas, una como mesera y otra como asistente administrativa, para pagar el alquiler y mantenerlos a flote. Sacrificó sus propios sueños de ser diseñadora gráfica, invirtiendo cada gramo de su fe y cada centavo de su sueldo en el potencial de Daniel. Eran un equipo, socios en el sentido más puro de la palabra, construyendo un futuro ladrillo a ladrillo, convencidos de que su amor era el cimiento inquebrantable sobre el cual edificarían su vida. 10 años después, los cimientos parecían lejanos, enterrados bajo capas de mármol, cristal y éxito. Daniel lo había logrado. Su startup se había convertido en Soluciones Cygnus, una de las empresas tecnológicas más importantes de América Latina. Ahora vivían en un penthouse en Santa Fe, un espacio minimalista y elegante que aparecía en las revistas de arquitectura. Daniel ya no era el joven programador con ojeras, era un CEO, un titán de la industria cuyo tiempo se medía en miles de dólares por minuto. El éxito, sin embargo, había cobrado un precio. El hombre que compartía los sueños de Elena ahora solo compartía su dirección. Se había vuelto distante, permanentemente conectado a su teléfono, su mente siempre en la siguiente junta, en el siguiente trimestre fiscal. La cercanía que una vez los definió se había evaporado, dejando un silencio frío y expansivo en el aire acondicionado de su lujosa jaula de oro. Elena sentía esa distancia como un frío constante en los huesos. Vagaba por el enorme departamento, un espacio que se sentía más como una galería de arte que como un hogar, y se sentía como una extraña. Había renunciado a su carrera para apoyarlo, un sacrificio que hizo con gusto en su momento, pero que ahora la dejaba en una posición de dependencia y aislamiento. Sus intentos por reconectar con él eran recibidos con una impaciencia apenas disimulada. Una cena romántica era interrumpida por llamadas urgentes. Una conversación sobre sus sentimientos era desviada hacia los problemas de la empresa. Lentamente, dolorosamente, se dio cuenta de que había pasado de ser su socia a ser un accesorio de su éxito, una figura decorativa en la vida del gran Daniel Reyes. La soledad que sentía en ese penthouse lleno de gente era más profunda que cualquier soledad que hubiera conocido en su pequeño y abarrotado departamento de estudiante. La personificación de esa distancia tenía un nombre: Amelia. Era la asistente ejecutiva de Daniel, una mujer de unos 20 y tantos años, con una ambición tan afilada como sus tacones de aguja. Amelia era brillante, eficiente y absolutamente indispensable para Daniel. Anticipaba sus necesidades antes de que él las verbalizara, organizaba su caótica agenda con una precisión militar y hablaba el lenguaje de los negocios con una fluidez que Elena nunca había poseído. En la oficina, eran una máquina perfectamente sincronizada. Amelia lo admiraba con una devoción que rayaba en la adoración, y Daniel, hambriento de la validación que ya no encontraba en casa, se deleitaba con ella. No era todavía una amante, pero se había convertido en algo casi más íntimo. Su confidente, su mano derecha, la guardiana de su mundo profesional. Amelia, con la agudeza de un depredador, vio las grietas en el matrimonio de su jefe y comenzó su campaña, no con una seducción abierta, sino con un sabotaje sutil y venenoso. Se convirtió en el paño de lágrimas de Daniel. Cuando él se quejaba del estrés, ella lo escuchaba con una simpatía infinita, y en esas conversaciones plantaba las semillas de la duda. Cuando Elena llamaba, Amelia suspiraba y le decía a Daniel: «Tu esposa de nuevo. Sé que solo quiere apoyarte, pero no entiende la presión que manejas». Presentaba las legítimas necesidades emocionales de Elena como una carga, sus preocupaciones como dramas innecesarios que distraían al genio de su trabajo. Estaba redefiniendo a Elena en la mente de Daniel, transformándola de una esposa solidaria en una fuente de estrés.
El veneno funcionaba. Un martes por la noche, Elena, preocupada porque Daniel llevaba 12 horas en la oficina, llamó a su celular. Amelia contestó. «Hola, Elena, qué amable de tu parte llamar», dijo con una dulzura empalagosa. «Daniel está en medio de una crisis, a punto de cerrar un trato que vale millones. Está increíblemente concentrado». Luego, cubriendo el auricular pero no lo suficiente, Elena la escuchó decir: «Es tu esposa, Daniel. No te preocupes, yo me encargo». A Elena le dijo: «Te llamará cuando pueda, ¿de acuerdo? Trata de no preocuparte tanto». El mensaje era claro y condescendiente. «Tú eres la preocupación, yo soy la solución». Estaba construyendo un muro entre ellos, y ella se estaba posicionando como la única guardiana de la puerta. Daniel, agotado por el trabajo y halagado por la lealtad feroz de Amelia, se tragó el anzuelo. Empezó a ver a su esposa a través del filtro distorsionado que Amelia le proporcionaba. Las llamadas de Elena se convirtieron en interrupciones. Sus preguntas sobre su día se convirtieron en interrogatorios. Su soledad se convirtió en una queja. La mujer que lo había apoyado en sus peores momentos ahora era en su mente un obstáculo para su éxito continuo. Amelia, por otro lado, era la única que realmente entendía. La intimidad emocional que una vez compartió con su esposa, ahora la estaba transfiriendo a su asistente, sin darse cuenta del peligroso juego de poder que se estaba desarrollando a su alrededor. A pesar de la creciente distancia, Elena se aferraba a la esperanza. Su 6º aniversario de bodas se acercaba y decidió que sería la oportunidad perfecta para reconectar, para recordarle a Daniel la pareja que solían ser. Planeó una velada íntima en el penthouse. Pasó todo el día cocinando su platillo favorito de sus días de universidad, un mole poblano casero, cuya receta le había llevado años perfeccionar. Puso la mesa con sus mejores platos, encendió velas y puso la música suave que solían escuchar. Era un intento desesperado de recrear la magia de su pasado, de recordarle al CEO millonario el joven soñador del que se había enamorado. Era un gesto de amor, una ofrenda de paz, una última apuesta por su matrimonio. Las 7 de la tarde, la hora acordada, llegaron y pasaron. Luego, las 8. Luego, las 9. Elena se sentó sola en la mesa perfectamente puesta, la comida enfriándose, las velas derritiéndose. Cada llamada a su celular iba directamente al buzón de voz. La esperanza que había sentido durante todo el día comenzó a marchitarse, reemplazada por la familiar y dolorosa punzada de la decepción. Miró la silla vacía frente a ella, un símbolo perfecto de su matrimonio. Él ya no estaba allí, quizás no lo había estado desde hacía mucho tiempo. La cena de aniversario, que se suponía que sería una celebración de su unión, se convirtió en una vigilia solitaria por su muerte. Daniel finalmente llegó a casa cerca de la medianoche. No entró con una disculpa en los labios, sino con una expresión de irritación, como si ella fuera la que estaba equivocada por esperarlo. Llevaba el olor de ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a un Corazones perfume caro que Resilientes. no era el de Elena. Hubo una crisis de último minuto en la oficina, dijo, la excusa sonando hueca y ensayada. Amelia y yo tuvimos que quedarnos a resolverlo. Elena miró la mesa, la cena arruinada, el esfuerzo de su día desperdiciado, y algo dentro de ella se rompió. «No me mientas, Daniel», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «No hoy». La calma en su voz lo enfureció más que cualquier grito. «No puedes simplemente estar feliz por mi éxito. Siempre tienes que encontrar algo de qué quejarte», espetó él. Y esa noche, la discusión que había estado gestándose durante años finalmente estalló, una tormenta de acusaciones y resentimientos que arrasaría con todo a su paso. La discusión que estalló esa noche no fue una pelea de amantes, fue la ruptura de dos mundos. Impulsado por la validación de Amelia y por su propio orgullo herido, Daniel arremetió contra Elena, usando como armas las inseguridades que ella le había confiado en la intimidad. «El problema es que no soportas mi éxito», le gritó, repitiendo casi palabra por palabra las frases que Amelia le había susurrado. «Te sentías cómoda cuando éramos pobres, cuando yo dependía de ti. Ahora que estoy en la cima, no sabes cómo manejarlo.
¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Tus preocupaciones son un ancla, un freno para mi ambición. Elena lo escuchaba atónita, reconociendo la voz de Amelia en las palabras de su esposo. La mujer que había sacrificado todo por su ambición ahora era acusada de ser un obstáculo para ella. La traición no era solo de su cuerpo, era de su historia, de sus sacrificios, de la esencia misma de su amor. Con el corazón hecho pedazos, Elena reunió sus últimas fuerzas y contraatacó, no con gritos, sino con una verdad fría y cortante. No tienes idea de lo que dices, Daniel. Yo no le temo a tu éxito, yo lo financié. Yo creí en él cuando nadie más lo hizo. A lo que le temo es a este extraño en el que te has convertido. Un hombre que valora más un artículo en una revista de negocios que una cena de aniversario. Un hombre que escucha más a su asistente que a su propia esposa. Y entonces Daniel, acorralado por una verdad que no podía refutar, pronunció las palabras que lo destruirían todo, las palabras que Amelia había diseñado para hacer el golpe de gracia. Quizás el problema es que ya no encajas en mi mundo, Elena. Yo he evolucionado, y tú te quedaste atrás, en ese pequeño departamento, con tus pequeños sueños. Esas últimas palabras, te quedaste atrás, fueron la bala que finalmente mató el amor de Elena. En ese instante, vio con una claridad devastadora que no quedaba nada por salvar. El hombre del que se había enamorado, el socio, el soñador, había sido completamente consumido por el CEO arrogante que estaba frente a ella. Una calma extraña, la calma de la aceptación final, se apoderó de ella. Se enderezó, sus ojos secos, su voz desprovista de toda emoción. «Tienes razón, Daniel», dijo, y la quietud en su voz lo sorprendió. «Este ya no es mi mundo. Y, sinceramente, ya no lo quiero». No hubo más súplicas, no hubo más lágrimas. Con una dignidad que él no merecía, ella aceptó el final. El matrimonio no había muerto esa noche. Ella simplemente había firmado el certificado de defunción. Sin decir una palabra más, Elena se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio. No con la furia de una mujer despechada, sino con la resolución silenciosa de alguien que abandona un edificio en llamas. Abrió su armario, un espacio lleno de vestidos de diseñador y zapatos caros que Daniel insistía que comprara, símbolos de una vida que nunca se sintió como suya. Ignoró todo eso. En el fondo, encontró una vieja maleta, y dentro, metódicamente, empacó las cosas que le pertenecían a ella, a la verdadera Elena, sus libros de arte, sus jeans gastados, las fotos de la universidad, el suéter tejido que su madre le había hecho. Dejó atrás las joyas, los regalos, todos los adornos de su vida como la señora Reyes. Fue un acto simbólico de despojamiento, un regreso a su yo esencial. Cuando salió de la habitación con su maleta, Daniel todavía estaba en la sala de estar, luciendo una mezcla de conmoción y orgullo herido, demasiado arrogante para detenerla. Ella caminó hacia la puerta, la misma puerta por la que habían entrado juntos como recién casados, llenos de sueños. No hubo un último beso, ni una palabra de despedida, solo el sonido suave de la puerta cerrándose detrás de ella. Mientras esperaba el elevador, una ola de náuseas y mareos la invadió. Una sensación que había estado sintiendo durante las últimas semanas. Lo atribuyó al estrés, al torbellino emocional. No tenía idea de que, mientras abandonaba la ruina de su matrimonio, llevaba consigo la única semilla de su amor que había logrado sobrevivir, creciendo silenciosamente en su interior. En el momento en que el sonido del elevador se desvaneció, Daniel sacó su teléfono. Su primera llamada no fue a un amigo ni a su madre, fue para Amelia. «Se ha ido», dijo, su voz una extraña mezcla de pánico y alivio. Dijo que tenía razón. Simplemente empacó y se fue. Amelia, en el otro extremo de la línea, interpretó su papel a la perfección, su voz llena de una falsa y suave simpatía. «Oh, Daniel, lo siento mucho. Debe ser muy doloroso para ti. ¿Quieres que vaya? No deberías estar solo en un momento así». Minutos después, Amelia llegó al penthouse, no como una consoladora, sino como una conquistadora. Su primer acto fue recoger los restos de la cena de aniversario de Elena y tirarlos a la basura
borrando simbólica y eficientemente a su rival de la escena. Amelia se movió con la rapidez de un depredador que asegura su presa. En los días siguientes, convenció a un Daniel confundido y emocionalmente vulnerable de que un corte limpio y rápido era la única forma de evitar un drama prolongado y doloroso. Ella argumentó que era lo más amable para ambos. Contrató a los abogados más agresivos de la ciudad, instruyéndolos para que redactaran un acuerdo de divorcio que fuera rápido y definitivo. Los papeles fueron redactados y enviados por mensajero a la modesta casa de los padres de Elena en Coyoacán, donde ella se había refugiado. La máquina legal, impulsada por la ambición de Amelia y la cobardía de Daniel, se puso en marcha para disolver una década de amor e historia compartida con la impersonalidad de una transacción comercial. Cuando Elena recibió el grueso sobre, no se sorprendió. Lo había estado esperando. Se sentó en la cocina de su infancia, el olor a canela y a hogar contrastando fuertemente con la frialdad del documento legal que tenía en las manos. Los términos eran, como esperaba, brutalmente eficientes. Daniel le ofrecía una suma generosa, un acuerdo de liquidación diseñado para comprar su silencio y su rápida desaparición. Era suficiente dinero para empezar de nuevo, para vivir cómodamente durante años. Y Elena, cuyo único deseo en ese momento era borrar a Daniel de su vida tan completamente como él la había borrado de la suya, no vio ninguna razón para luchar. La mujer que había financiado sus sueños no iba a regatear por los restos de su matrimonio. Con una mano firme, firmó los papeles, cortando el último lazo legal que la unía al hombre que había sido su vida entera. En las semanas posteriores a la finalización del divorcio, la enfermedad que Elena había atribuido al estrés no desapareció, empeoró. Las náuseas matutinas, el agotamiento constante, una aversión a los olores que antes amaba. Su madre, con la sabiduría intuitiva de las madres, la observaba con una creciente sospecha. Finalmente la convenció de ir al médico. Elena fue, esperando que le recetaran algo para una úlcera o para la ansiedad. Se sentó en el consultorio, sintiéndose vacía y agotada. Y entonces el médico, una mujer amable de mediana edad, regresó con los resultados de los análisis de sangre y una sonrisa enigmática. «Señora Reyes», comenzó, y luego se corrigió. «Señorita, lo que la está haciendo sentir mal no es una enfermedad. Felicidades. Tiene usted 6 semanas de embarazo». La noticia cayó sobre Elena como una tonelada de ladrillos. Embarazada. Era imposible, y sin embargo, era innegable. La matemática era simple. El bebé había sido concebido en los días previos a su terrible aniversario, en un último y desesperado intento de reconexión. Su primer impulso, un reflejo condicionado por una década de asociación, fue llamar a Daniel. Pero la mano que sostenía el teléfono se detuvo. ¿Qué le diría? ¿Y qué haría él? Se lo imaginó, contándole a Amelia. La noticia siendo analizada como una nueva complicación, una nueva estrategia. Se imaginó a su hijo creciendo en ese mundo de frialdad y ambición, y una fuerza nueva, una ferocidad protectora que no sabía que poseía, se apoderó de ella. Este bebé no era de Daniel, el CEO, era suyo, un pedazo del joven soñador que una vez amó, y no iba a usar a su hijo como una moneda de cambio para volver a una vida que la había roto. En ese momento, tomó su primera decisión como madre. Desaparecería y construiría una nueva vida solo para ellos dos. Los siguientes 6 meses fueron para Elena un ejercicio de reconstrucción silenciosa. Con el dinero del acuerdo, se mudó a un pequeño y soleado departamento en la colonia Narvarte, un mundo de distancia del frío lujo de Santa Fe. Pintó las paredes ella misma, compró muebles de segunda mano y lentamente comenzó a construir un nido para su bebé. Su vida se volvió un ritual de preparación y autocuidado. Iba a clases de yoga prenatal, leía todos los libros sobre maternidad que podía encontrar y pasaba horas simplemente sentada en silencio, con las manos sobre su vientre creciente, hablando con el pequeño ser que se había convertido en el centro de su universo. La sombra de Daniel y Amelia se desvanecía con cada día que pasaba, reemplazada por la abrumadora y tangible realidad de la vida que crecía dentro de ella. Por primera vez en años, no era la esposa de alguien o la socia de alguien,
era simplemente Elena. Y estaba a punto de ser mamá. La independencia era su meta. Sabía que el dinero del divorcio, aunque sustancial, no era infinito, y la idea de depender de los restos del imperio de Daniel le revolvía el estómago. Necesitaba su propio ingreso, su propia fuente de orgullo. Pero encontrar trabajo con un embarazo de 5 meses y un currículum que mostraba una brecha de casi una década no fue fácil. Las empresas de diseño gráfico para las que aplicó la rechazaron cortésmente. Desesperada, pero no derrotada, aceptó el primer trabajo que se le ofreció. Mesera para una prestigiosa empresa de catering que servía en los eventos más exclusivos de la ciudad. Era un trabajo físicamente exigente y anónimo, un descenso vertiginoso desde su antigua vida como la esposa de un CEO. Pero era un trabajo honesto, y cada peso que ganaba se sentía más suyo que los millones que había firmado en los papeles del divorcio. El trabajo era brutal. Sus pies se hinchaban después de horas de estar de pie, su espalda le dolía por el peso de las pesadas charolas de plata, y tenía que soportar la condescendencia de los invitados ricos que apenas la veían, que la trataban como a un mueble invisible. Noche tras noche servía canapés y champaña en fiestas y galas, moviéndose en las periferias del mismo mundo de opulencia que una vez había llamado suyo. Era una lección de humildad diaria y agotadora, pero Elena lo soportó con una dignidad silenciosa. Mientras sonreía y servía, pensaba en su bebé. Cada plato que levantaba, cada copa que servía, era un pequeño ladrillo en el cimiento del futuro de su hijo. Estaba cansada, sí, pero también se sentía extrañamente fuerte. Estaba proveyendo por sí misma para su hijo, y ese conocimiento le daba una fuerza que ninguna cuenta bancaria podía comprar. Mientras Elena construía su nueva vida desde abajo, Daniel y Amelia consolidaban la suya en la cima. 6 meses después del divorcio, eran la nueva pareja de poder de la ciudad. Se comprometieron, y la boda fue planeada como un evento corporativo, una fusión de la ambición de Amelia y el estatus de Daniel. Él le había dado todo lo que ella quería: el anillo de diamantes, el puesto de vicepresidenta en la empresa, el acceso a un mundo de lujo y poder. Él, a su vez, había obtenido lo que creía necesitar: una socia que entendía su mundo, que lo admiraba sin cuestionarlo, que era un reflejo pulido de su propio éxito. En público, eran la imagen de la felicidad y el triunfo. Una pareja perfectamente adaptada a un mundo donde el valor se medía en acciones y apariciones en la sección de sociales. Pero en la quietud de su penthouse, lejos de las cámaras y los aplausos, Daniel sentía una creciente sensación de vacío. Amelia era una compañera brillante en los negocios. Podían hablar de estrategias de mercado durante horas, pero cuando el trabajo terminaba, un silencio incómodo se instalaba entre ellos. No había chistes internos, ni recuerdos compartidos de tiempos difíciles, ni la cómoda facilidad de un amor construido a lo largo de los años. A veces, en mitad de la noche, se encontraba pensando en Elena. Recordaba su risa, la forma en que lo miraba cuando le contaba una idea loca, la sensación de su mano en la suya. Eran fantasmas, ecos de una vida que él mismo había elegido demoler. Se decía a sí mismo que era solo nostalgia, el precio del progreso. Pero en el fondo, una semilla de duda comenzaba a germinar. ¿Y si en su búsqueda de la cima había dejado su alma en el campamento base? La recepción de la boda de Daniel y Amelia fue el evento social del año. Se celebró en el antiguo Casino Español, un edificio histórico en el centro de la ciudad. Su arquitectura porfiriana, un escenario opulento para la celebración del nuevo poder. 200 de los empresarios, políticos y socialites más importantes del país estaban allí. La champaña fluía, una orquesta de jazz tocaba suavemente y la feliz pareja saludaba a sus invitados aceptando felicitaciones. Amelia, en 1900, su vestido de diseñador, estaba radiante, saboreando el momento de su triunfo final. Había ganado, tenía al hombre, la posición y la riqueza. Daniel, a su lado, sonreía para las cámaras, desempeñando su papel a la perfección, pero sus ojos, para quien se fijara bien, carecían de la alegría genuina de un novio feliz. En la periferia de este universo de lujo,
Un equipo de meseros vestidos de negro se movía con una eficiencia silenciosa. Entre ellos estaba Elena. Cuando su jefa le había asignado el leadership evento, no le había dado el nombre de los anfitriones, solo la dirección. Para Elena era solo otra chamba, otra noche de llevar canapés y sonreír a gente que nunca la vería. Con casi 7 meses de embarazo, el trabajo era cada vez más difícil. Se movía con cuidado entre la multitud, tratando de ser lo más invisible posible, su mente concentrada solo en aguantar hasta el final del turno y volver a casa para descansar sus doloridos pies. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en la colisión más improbable y devastadora de su vida. Estaba cerca de la pista de baile, ofreciendo copas de vino de una pesada charola, cuando escuchó la voz del maestro de ceremonias resonando por los altavoces. Y ahora, un brindis por la feliz pareja, el hombre que está redefiniendo la industria tecnológica en México, Daniel Reyes, y su hermosa esposa, Amelia. El nombre golpeó a Elena como una descarga eléctrica. Su corazón se detuvo. La charola se tambaleó en sus manos. Lentamente, como en Minchins, una pesadilla. Levantó la vista hacia la mesa principal, en el otro extremo del salón, y allí estaba él, su Daniel, el hombre que había sido su vida entera, levantando su copa para brindar por su matrimonio con otra mujer, con la mujer que había destruido su hogar. Por un momento, el mundo se quedó en silencio, y Elena se sintió completamente sola en medio de una multitud que celebraba la ruina de su vida. En ese preciso instante, Daniel, sintiéndose sofocado por la falsedad de la celebración, apartó la mirada de sus invitados y escudriñó la sala. Sus ojos pasaron sin ver por encima de los rostros, buscando, no sabía qué, un respiro, un momento de autenticidad, y entonces la vio, a una de las meseras, de pie cerca de una columna, con el rostro pálido y los ojos fijos en él. Al principio no la reconoció, pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza. Enfocó la mirada, y su mundo se hizo añicos. Era Elena, y estaba embarazada, muy embarazada. Su mente, acostumbrada a los cálculos rápidos, hizo la matemática en un nanosegundo. 6 meses de divorcio, un embarazo de casi 7. El bebé era suyo. El aire abandonó sus pulmones. Sin pensar, se disculpó de la mesa, dejando a una Amelia confundida, y cruzó el salón abriéndose paso entre la multitud. La alcanzó justo cuando ella se daba la vuelta para huir hacia las cocinas. La tomó suavemente del brazo. Elena. Su voz era un susurro ahogado, lleno de una incredulidad desesperada. Ella se detuvo, pero no se volvió para mirarlo. «Ese bebé», continuó él, su voz quebrándose. «¿Es mío?» Elena se giró lentamente para enfrentarlo. Su rostro ya no mostraba el shock, sino una máscara de una dignidad fría y duramente ganada. Lo miró a los ojos, al hombre que la había descartado, y le dio la verdad como un golpe. «Sí», dijo, su voz tranquila pero cortante, «pero no es asunto tuyo. No quisiste a la madre, no tienes derecho a reclamar al hijo». Y con eso se dio la vuelta y desapareció tras las puertas de la cocina, dejándolo solo en medio de su propia fiesta de bodas, un rey en ruinas en el centro de su reino vacío. Daniel se quedó paralizado en medio del opulento salón, el eco de las palabras de Elena resonando en sus oídos por encima de la música de jazz. El mundo a su alrededor se convirtió en un borrón de rostros y luces. Amelia llegó a su lado, su rostro una máscara de furia. «¿Qué fue eso? ¿Quién era esa?», siseó. Daniel, incapaz de procesar, murmuró una excusa incoherente sobre una antigua empleada descontenta y se dejó llevar de vuelta a la mesa principal. Pero ya no estaba allí. Su mente estaba en la cocina, con Elena. Un bebé, su bebé. La verdad de esas palabras lo golpeó con una fuerza física, una revelación tan profunda que reconfiguró todo su universo. Cada éxito, cada millón en el banco, su nuevo matrimonio, todo se convirtió en cenizas en comparación con la magnitud de lo que acababa de descubrir y de lo que había perdido por su propia y estúpida ceguera. Elena logró llegar a la zona de servicio, con el corazón martilleándole en las sienes. Le dijo a su supervisora que se sentía terriblemente mal, una excusa que no estaba lejos de la verdad.
Nadie la cuestionó. Salió por la puerta trasera y se adentró en la noche de la ciudad. El aire fresco, un bálsamo para su piel ardiente. El viaje en autobús de regreso a su departamento fue una tortura. Cada traqueteo del vehículo parecía sacudir las frágiles paredes que había construido alrededor de su corazón. La paz que había cultivado durante 6 meses se había hecho añicos. Ahora ya no era una madre soltera anónima, era la portadora del secreto de Daniel Reyes, un secreto que lo conectaba a ella de una manera que los papeles del divorcio no habían podido cortar. El miedo se apoderó de ella, un miedo feroz y protector. Él no le quitaría a su hijo, no lo permitiría. Al día siguiente, Daniel se convirtió en un hombre poseído. Ignoró las furiosas preguntas de Amelia, las llamadas de su oficina, todo. Su única obsesión era encontrar a Elena. Se dio cuenta, con una oleada de vergüenza, de que no sabía absolutamente nada de su vida. No sabía dónde vivía, dónde trabajaba, si estaba bien. Había borrado a la mujer que construyó su imperio con él de su vida tan completamente que ahora tenía que recurrir a extraños para encontrarla. Contrató a la mejor firma de investigadores privados de la ciudad, dándoles una sola instrucción: encuéntrenla y sean discretos, no la asusten. Mientras esperaba, recorría el penthouse como un animal enjaulado, la imagen del vientre embarazado de Elena grabada a fuego en su mente, un faro de su monumental fracaso como hombre. Los investigadores, siendo los mejores, encontraron a Elena en menos de 24 horas. Le entregaron a Daniel una dirección en la colonia Narvarte. Esa misma tarde, Daniel fue para allá, solo. Se detuvo frente al edificio de apartamentos, modesto pero bien cuidado, y sintió una oleada de vergüenza tan profunda que casi lo hizo retroceder. Tocó el timbre, su corazón en la garganta. Cuando Elena abrió la puerta, su rostro se endureció al verlo. Antes de que ella pudiera hablar, él levantó las manos en un gesto de rendición. «No he venido a pelear, Elena, solo... Por favor». No trajo flores ni regalos ostentosos. Traía bolsas del supermercado, llenas de frutas, verduras y las vitaminas prenatales que su investigador le había dicho que eran las mejores. Era una ofrenda de paz, un torpe intento de demostrar que quería cuidar de ella. Elena lo miró, luego a las bolsas, y su expresión no se ablandó. «No necesito tu caridad, Daniel», dijo, su voz fría. «He estado bien sola, y seguiré estándolo». La independencia que había forjado en los últimos meses era su armadura, y no estaba dispuesta a quitársela. «No es caridad», suplicó él, «es responsabilidad, mi responsabilidad». Intentó entregarle un cheque, para el alquiler, para lo que necesites. Ella lo rechazó con un gesto de la mano. «Guárdatelo. No quiero tu dinero, no quiero nada de ti. Solo quiero que nos dejes en paz». Intentó cerrar la puerta, pero él la detuvo suavemente. «Por favor, Elena, no me pidas eso. Dame una oportunidad, solo una, para demostrarte que puedo ser el padre que este bebé se merece». La mención del bebé la hizo dudar, la única grieta en su armadura. Fiel a su palabra, Daniel no se rindió. Su persistencia era tranquila pero implacable. No intentó forzar su entrada en el departamento de nuevo. Cambio. Comenzó un asedio de cuidados a distancia. Cada 2 días un servicio de entrega dejaba en la puerta de Elena cajas con comida orgánica, libros sobre el desarrollo del bebé, incluso un pequeño y ridículamente caro oso de peluche para la guardería que aún no existía. No llamaba, no dejaba notas, solo los regalos silenciosos. Era su forma de estar presente sin ser intrusivo, una campaña de marketing de un solo hombre diseñada para vender una sola idea, que había cambiado, que le importaba. Elena al principio se resistió, pero la constancia de sus gestos comenzó a erosionar lentamente el muro de su resentimiento. El punto de inflexión llegó un mes después. Elena tenía una cita para una ecografía importante, la que revelaría el sexo del bebé. Mientras salía de su edificio, lo encontró esperando junto a su coche. No parecía un CEO, sino un hombre nervioso y esperanzado. No exigió ir, lo pidió. «Elena, por favor», dijo. Su voz era vulnerable. «No tienes que volver conmigo. No tienes que perdonarme. Pero por favor, déjame ver a nuestro hijo solo una vez».
Elena luchó una batalla interna. Su orgullo le gritaba que se negara, pero una parte de ella, la madre, sabía que su hijo tenía derecho a ser visto por su padre. Y otra parte, una parte que creía enterrada, sintió una punzada de la vieja conexión que compartían. Con un suspiro que sonó a rendición, asintió. En la penumbra de la sala de ultrasonido, el mundo exterior dejó de existir. El técnico movió el transductor sobre el vientre de Elena, y de repente, la pantalla se llenó con la imagen milagrosa de su bebé. Vieron la columna vertebral, las pequeñas manos, el perfil de una nariz diminuta, y luego escucharon el sonido más increíble del mundo, el latido rítmico y rápido del corazón de su hijo. En ese momento, dejaron de ser exesposos resentidos. Eran solo un padre y una madre, unidos por el asombro. Daniel, el hombre que rara vez mostraba emociones, comenzó a llorar, sollozos silenciosos que sacudían su cuerpo. Y Elena, viéndolo, sintió que el hielo alrededor de su propio corazón comenzaba finalmente a derretirse. La experiencia compartida de la ecografía cambió las cosas. Elena le permitió a Daniel un pequeño punto de entrada en su vida, visitas cortas y supervisadas para hablar sobre el bebé. Pero mientras Daniel pasaba más tiempo en el mundo real y honesto de Elena, más falso se sentía su mundo con Amelia. Amelia estaba furiosa por su obsesión con su exesposa. Era posesiva, exigente, y sus conversaciones giraban siempre en torno a las apariencias, al dinero, al estatus. Su fealdad interior comenzó a hacerse evidente. Daniel empezó a recordar las palabras de Elena en su última pelea. ¿Cómo lo había acusado de escuchar más a Amelia? ¿Era posible? ¿Había sido tan ciego? La duda, una vez plantada, comenzó a crecer. Una enredadera venenosa que amenazaba con ahogar la narrativa que Amelia había construido tan cuidadosamente. Impulsado por esta nueva y terrible sospecha, Daniel decidió que necesitaba saber la verdad completa sobre por qué su matrimonio se había desmoronado. Se dio cuenta de que Amelia había estado en el centro de cada malentendido, de cada discusión. Recordó a su primera asistente, Sofía, una joven eficiente y amable que siempre había sido leal a Elena. Recordó cómo Amelia, en ese entonces su subordinada, había conspirado para que la despidieran, presentando pruebas de su incompetencia que ahora, en retrospectiva, parecían sospechosamente convenientes. Se dio cuenta de que si alguien sabía la verdad sobre las maquinaciones de Amelia, era Sofía. Encontrar a su antigua asistente se convirtió en su nueva obsesión. Ya no solo luchaba por su futuro con su hijo, ahora necesitaba desenterrar la verdad de su pasado. La búsqueda de Sofía, la antigua asistente de Daniel, se convirtió en su única prioridad. Dejó la gestión del día a día de Cygnus en manos de su junta directiva, para gran disgusto de Amelia, y dedicó sus recursos a encontrar a la mujer que Amelia se había encargado de despedir y desacreditar hacía 2 años. No fue fácil. Sofía, resentida y deseosa de dejar atrás el tóxico ambiente corporativo, había cambiado de ciudad y de industria, pero el poder de Daniel, cuando se enfocaba, era formidable. Sus investigadores la encontraron en Querétaro, trabajando como gerente en un pequeño hotel boutique. En lugar de enviar a un abogado, Daniel decidió ir él mismo. Sabía que una aproximación legal la asustaría. Necesitaba que esto fuera personal. Necesitaba apelar a su humanidad, no a su testimonio. El encuentro tuvo lugar en la cafetería del hotel donde trabajaba Sofía. Ella se mostró fría y distante. Su lenguaje corporal era una muralla de resentimiento. Daniel no perdió el tiempo con rodeos. Empezó con las 2 palabras que más le costó pronunciar en su vida. Lo siento. Se disculpó sinceramente por haber creído las mentiras de Amelia, por no haberla defendido, por haber permitido que su lealtad fuera castigada. Fui un ciego y un tonto, Sofía, y no te culpo por odiarme, pero necesito tu ayuda. No por mí, sino por Elena. La sinceridad de su disculpa, la ausencia de la arrogancia del CEO, pareció desarmar a Sofía. Vio en sus ojos no a un jefe poderoso, sino a un hombre desesperado y arrepentido. Su disculpa abrió las compuertas. Sofía, que había guardado su historia durante 2 años, finalmente se lo contó todo. Le confirmó que Amelia había saboteado sistemáticamente su trabajo,
borrando archivos y culpándola a ella, robando sus ideas y presentándolas como propias. Pero la revelación más devastadora fue sobre la época posterior a la partida de Elena. Ella intentó contactarte, Daniel, dijo Sofía, su voz baja y llena de una ira reprimida. Lo intentó de verdad. Escribió cartas, largas cartas a mano que llegaban a la oficina, y correos electrónicos. Yo los vi. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, una horrible sospecha comenzando a formarse en su mente. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. Amelia los interceptó todos, confirmó Sofía. Ella controlaba todo tu correo. Yo la vi leer las cartas de Elena y luego romperlas en pedazos y tirarlas a la basura. La vi borrar los correos electrónicos de tu bandeja de entrada antes de que tuvieras la oportunidad de verlos. Estaba construyendo un muro de silencio a tu alrededor, asegurándose de que la única voz que escucharas fuera la suya. La imagen fue tan vívida, tan cruel, que a Daniel se le revolvió el estómago. Se dio cuenta de que su ruptura con Elena no había sido un simple malentendido o un orgullo mutuo. Había sido un sabotaje activo y deliberado. Amelia no solo se había aprovechado de una crisis, ella la había diseñado y la había perpetuado. ¿Puedes probarlo?, preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. Sofía dudó y luego asintió. Tenía tanto miedo de ella, pero también me sentía muy leal a Elena. Sabía que algo terrible estaba pasando. Explicó que, una tarde, antes de que Amelia llegara a la oficina, ella había tomado una de las cartas de Elena, la había llevado al baño y le había tomado fotos con su celular antes de devolverla al montón. Y un día, vio entrar un correo electrónico particularmente largo y emotivo de Elena. Antes de que Amelia pudiera borrarlo, Sofía lo reenvió a su propia cuenta de correo personal, como un seguro, como una prueba de que no se estaba volviendo loca. «Todavía los tengo», dijo en voz baja, «la carta y el correo electrónico». Esa noche, en su hotel, Daniel abrió los archivos que Sofía le había enviado. Primero, las imágenes de la carta. Reconoció la caligrafía de Elena, y las palabras lo destrozaron. Era una súplica, llena de dolor y de amor, pidiéndole que recordara al hombre que era, al equipo que habían sido. Luego abrió el correo electrónico. Era aún más largo, detallando su soledad, su confusión, su inquebrantable amor por él, a pesar del dolor. Era la conversación que podrían haber tenido, la oportunidad de reconciliación que le habían robado. La magnitud de la manipulación de Amelia lo golpeó con la fuerza de un huracán. No solo lo había engañado, había profanado la memoria de su amor, había silenciado activamente la voz de su esposa y había orquestado su felicidad sobre las ruinas de la de ellos. Armado con la verdad, Daniel regresó a la Ciudad de México. Fue directamente al departamento de Elena. Esta vez, cuando ella abrió la puerta, él no vino con súplicas, sino con pruebas. Se sentó con ella en su pequeña sala de estar y con manos temblorosas, le mostró las fotos de su propia carta perdida. Le mostró el correo electrónico que ella pensó que él había ignorado. Le contó toda la historia del sabotaje deliberado de Amelia. Para Elena, la revelación fue una validación dolorosa y agridulce. El hombre que amaba no la había ignorado por completo. Había sido silenciado. No lo absolvía de su debilidad, de su ceguera, pero explicaba la crueldad del silencio que la había atormentado durante meses. Ver la prueba, irrefutable, ver el genuino y desgarrador remordimiento en el rostro de Daniel mientras admitía su propia estupidez por haber sido tan fácilmente manipulado, derritió la última capa de hielo alrededor del corazón de Elena. Por primera vez desde que él reapareció en su vida, ella lo vio no como el hombre que la había abandonado, sino como otra víctima, aunque voluntaria, de la despiadada ambición de Amelia. El resentimiento que había sido su escudo comenzó a disolverse, reemplazado por una empatía compartida. Ya no estaban en lados opuestos de una herida. Estaban juntos, mirando la misma cicatriz, unidos por la traición de una enemiga común. Mientras tanto, Amelia sentía que el poder se le escapaba de las manos. La obsesión de Daniel con Elena, sus viajes inexplicables, su creciente distancia emocional, todo apuntaba a que estaba perdiendo el control. Su máscara de esposa perfecta y solidaria
comenzó a resquebrajarse en privado, revelando a la manipuladora insegura y posesiva que había debajo. Lo confrontaba, le exigía saber dónde había estado, revisaba su teléfono. Cada acto de posesión solo lo alejaba más, confirmándole que la mujer con la que se había casado no era la aliada comprensiva que pretendía ser, sino una carcelera paranoica. La red que había tejido tan expertamente alrededor de él ahora se estaba cerrando sobre ella misma. Unidos por la verdad, Daniel y Elena supieron que tenían que hacer algo. Una simple confrontación no sería suficiente. Amelia era demasiado hábil, demasiado buena para mentir y tergiversar la verdad. Necesitaban exponerla de una manera tan pública e innegable que no tuviera escapatoria. Daniel, usando la misma mente estratégica que había construido su empresa, comenzó a idear un plan. No sería una emboscada en una sala de juntas, sería algo más personal, más poético. Usarían la propia ambición de Amelia, su deseo de ser vista como la reina del mundo de Daniel, como el cebo para la trampa. La batalla final no se pelearía por el pasado, sino por el control del futuro. Y Daniel y Elena, ahora como un equipo, estaban listos para pelearla juntos. El plan que Daniel y Elena diseñaron juntos fue una obra de arquitectura corporativa y emocional. Daniel anunció que organizaría una lujosa fiesta en el penthouse para celebrar la firma de un nuevo y masivo contrato para Cygnus, un logro que, según le dijo a Amelia, se debía en gran parte a su brillantez como vicepresidenta. Le dijo que esa noche sería su coronación, la noche en que la presentaría oficialmente al mundo de los negocios, no como su asistente, sino como su socia y su igual. Amelia, cuya vanidad era tan grande como su ambición, se tragó el anzuelo por completo. Vio la fiesta como el escenario perfecto para solidificar su poder, para mostrar a todos que ella era la nueva e indiscutible reina del Imperio Reyes. Mientras tanto, Elena se reunía en secreto con Daniel y su equipo técnico, planeando cada detalle de la ejecución pública que estaba por venir. En los días previos a la fiesta, Daniel interpretó el papel del esposo devoto y arrepentido a la perfección, al menos para Amelia. La colmó de elogios y atenciones, calmando sus crecientes sospechas y alimentando su ego. Mientras Amelia estaba distraída eligiendo un vestido y preparando su discurso de aceptación, el equipo de seguridad de Daniel instalaba discretamente cámaras y micrófonos de alta definición en toda la zona principal del penthouse, todos conectados a la enorme pantalla de proyección de la sala de estar. Paralelamente, Daniel pasaba sus tardes con Elena, ayudándola a preparar el cuarto del bebé en un silencio cómodo que era más elocuente que cualquier palabra. Estaban reconstruyendo su confianza, no con promesas, sino con acciones compartidas, unidos por el propósito común de exponer la verdad. La noche de la fiesta, el penthouse brillaba. Estaba lleno con la élite del mundo empresarial y tecnológico de México, directores ejecutivos, inversionistas y los periodistas de negocios más influyentes. Amelia era el centro de atención, deslumbrante en un vestido de diseñador, moviéndose por la sala con la gracia de una conquistadora. Aceptaba las felicitaciones con una sonrisa radiante, mientras su mano descansaba posesivamente en el brazo de Daniel. En el punto álgido de la velada, Daniel subió a un pequeño escenario, pidió silencio y levantó su copa. Hizo un brindis por el éxito de la empresa y luego se volvió hacia Amelia. «Y nada de esto», dijo, su voz resonando con una aparente sinceridad, «sería posible sin el apoyo incansable y la brillante visión de mi esposa, Amelia». Invitó a Amelia a subir al escenario con él, y ella lo hizo, deleitándose con los aplausos. «La dedicación de Amelia es tal», continuó Daniel, mientras la pantalla detrás de ellos cobraba vida, «que para que yo pudiera concentrarme en hacer crecer la empresa, ella se encargaba de todo lo demás, incluso de mi correspondencia personal más delicada. De hecho, tengo un ejemplo de su increíble diligencia que me gustaría compartir con ustedes esta noche». Amelia sonrió, esperando ver un gráfico de crecimiento o una reseña positiva. En cambio, lo que apareció en la pantalla fue la imagen nítida de un sobre, con la caligrafía inconfundible de Elena.
El corazón de Amelia dio un vuelco, un primer y frío latido de pánico. Daniel tomó una copia de la carta del atril. Esta es una carta que mi ex esposa, Elena, me escribió hace 6 meses, poco después de nuestra separación, explicó a la audiencia atónita, y comenzó a leer. Las palabras de Elena, llenas de dolor, de amor y de confusión, llenaron la sala silenciosa. Hablaban de su historia compartida, de sus sueños, de su ruego para que él recordara al hombre que había sido. Era un documento de una vulnerabilidad y una sinceridad desgarradoras. Mientras Daniel leía, la compostura de Amelia comenzó a desmoronarse, su rostro pasando del blanco al rojo. Sus ojos dardearon por la habitación, buscando una vía de escape que no existía. Estaba atrapada en el escenario de su propio triunfo, expuesta bajo las luces que tanto había anhelado. Después de leer la carta, Daniel se volvió hacia su esposa. Su voz ya no era la de un anfitrión, sino la de un fiscal. Dime, Amelia, ¿por qué nunca recibí esta carta? ¿Por qué nunca supe que Elena intentó contactarme? ¿Dónde está? Acorralada, humillada públicamente, la delgada chapa de sofisticación de Amelia se hizo añicos, revelando la furia cruda que había debajo. En lugar de negar o disculparse, arremetió. «Porque era una distracción», siseó en el micrófono, su voz temblando de rabia. «Una esposa sentimental y débil que te estaba frenando. Yo te ayudé a construir un imperio. Esa estúpida carta no era nada comparado con lo que yo te ofrecí. Te lo merecías, y yo me merecía mi recompensa». Fue una confesión completa, nacida de la arrogancia y el pánico, una admisión pública de toda su despiadada manipulación. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala mientras la última palabra de Amelia se desvanecía. Los miembros de la junta directiva la miraban con una mezcla de horror y repulsión. Los periodistas escribían frenéticamente en sus dispositivos. Su carrera, su reputación, su futuro, todo se evaporó en ese instante de veneno autoinfligido. Daniel la miró, no con ira, sino con una lástima fría y distante. «Seguridad», dijo con calma en su micrófono. «Acompañen a la señora fuera de mi casa». 2 guardias de seguridad subieron al escenario y, tomando a Amelia suavemente pero con firmeza por los brazos, la escoltaron hacia la salida. No luchó. Caminó con la espalda rígida, una reina destronada, mientras los flashes de las cámaras la acribillaban como disparos. Las consecuencias para Amelia fueron rápidas y absolutas. A la mañana siguiente, la junta directiva de Cygnus votó unánimemente para rescindir su contrato por causa justificada. El divorcio de Daniel fue aún más rápido. El acuerdo prenupcial, que ella misma había ayudado a redactar, combinado con la evidencia de su sabotaje y su humillación pública, la dejó con casi nada. Perdió el puesto, el estatus, el acceso al poder, todo por lo que había mentido, manipulado y conspirado. Se convirtió en una paria en los círculos empresariales y sociales, una historia de advertencia sobre cómo la ambición, cuando no está anclada en la integridad, se convierte en un veneno que consume todo a su paso. 3 semanas después, en la calma de una habitación de hospital, Elena dio a luz a un niño sano. El parto fue largo y difícil, pero esta vez ella no estuvo sola. Daniel estuvo a su lado en cada momento, sosteniendo su mano, dándole palabras de aliento, sus ojos llenos de un asombro y una devoción que ella no había visto en años. Él fue el primero en sostener a su hijo, un pequeño ser perfecto al que llamaron Mateo, y en la forma en que Daniel miraba a su hijo, Elena vio más que solo el amor de un padre. Vio el comienzo de su redención. Vio al hombre que había perdido, luchando por encontrar el camino de regreso, guiado por la pequeña e inocente brújula de su hijo recién nacido. La escena final tiene lugar un mes después. Daniel está de pie en el umbral del modesto departamento de Elena. Ella le pasa a Mateo, que está envuelto en una manta. Daniel sostiene a su hijo por primera vez fuera del hospital, su torpeza eclipsada por una reverencia abrumadora. La casa no es un penthouse, y la mujer frente a él no es su esposa, pero por primera vez en años, Daniel se siente en casa. «Elena», dice, su voz llena de una emoción cruda, «sé que he perdido el derecho a pedirte algo, pero te juro, por la vida de nuestro hijo,
que pasaré el resto de la mía demostrando que puedo ser el hombre que ambos merecen. Elena lo mira, su expresión es cautelosa, pero por primera vez hay una puerta entreabierta en sus ojos. No ofrece un perdón fácil, sino el regalo más precioso de todos, una segunda oportunidad.